El presidente francés Emmanuel Macron le ganó la reelección a Marine Le Pen y estará al frente del país durante otro periodo. El mandatario, que reconoció que muchos votos no fueron de adhesión sino contra la ultraderechista, prometió un nuevo quinquenio de renovación de sus políticas. Al cumplirse 2 meses de la invasión rusa sobre Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky se reunió en Kiev con los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos. Mientras el mandatario pide a Washington armamento más potente, su gobierno busca dialogar con Moscú sobre Mariupol. Con una abrumadora mayoría, el Congreso de El Salvador aprobó esta noche prorrogar el régimen de excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele. La medida está en vigor desde el 27 de marzo y permite al gobierno realizar detenciones sin órdenes judiciales en medio de su lucha contra las pandillas. Tenemos reporte de nuestro corresponsal en Centroamérica. Actualizamos las noticias en France 24. Yo soy Juan Pupiales. Gracias por permanecer con nosotros. Emmanuel Macron es el ganador del balotaje en las elecciones presidenciales de Francia y estará otros 5 años en el cargo después de vencer a la ultraderechista Marine Le Pen. Con más del 90% de las mesas escrutadas, se impuso con el 58,54% de los votos frente al 41,46% de Le Pen. Macron es el primer presidente reelecto desde el 2002, mientras que su rival consiguió el mejor resultado electoral en la historia para la ultraderecha. Emmanuel Macron se queda en el Elíseo. El escrutinio da como ganador al actual presidente sobre su rival, la ultraderechista Marine Le Pen. Con 58,54% se impuso en las presidenciales. Aunque ganó, el resultado fue menor al de la contienda de 2017, cuando también se enfrentó a Le Pen. En su discurso de victoria desde el campo de Marte, anunció que buscará la unión de la Francia polarizada. Además, reconoció que no todos sus votos fueron de adhesión a sus políticas, sino de oposición a Le Pen. Todos juntos tendremos que trabajar por esa unidad que será la única que nos permitirá vivir más felices y enfrentar los retos que nos esperan. Los años que vienen no serán tranquilos con toda seguridad, pero sí serán años históricos y todos juntos sabremos escribirlos para nuestras generaciones. Pese a su holgada victoria, es consciente de las críticas a su gobierno. Crisis como las manifestaciones de los chalecos amarillos, el manejo de la pandemia y la guerra en Ucrania. Por eso anunció un cambio de este próximo quinquenio. Por todo esto quiero junto a todos ustedes afrontar los próximos 5 años. Esta nueva era no será la continuidad del mandato que acaba de terminar, sino la invención colectiva de un nuevo método para 5 años que serán mejores al servicio de nuestro país y de nuestra juventud. Marine Le Pen recibió el 41,46%. Interpretó los resultados como una victoria. El resultado de esta noche representa en sí mismo, de todas maneras, una victoria sorprendente. Esta Francia tan olvidada, nosotros no la olvidamos. Estamos más determinados que nunca y nuestra voluntad de ayudar a los franceses es aún mayor. Además de anunciar que sería oposición de Macron, llamó a votar masivamente en las legislativas para hacerse con el Parlamento. Esta noche lanzamos la gran batalla electoral de las legislativas. Libraré esta batalla al lado del señor Bardella y con todos los que tuvieron la valentía de oponerse al señor Macron en la segunda vuelta. La extrema derecha tuvo una votación sin precedentes en estas elecciones, aunque la abstención de 28,2% fue la más alta desde la segunda vuelta presidencial de 1969. Dejamos a un lado las elecciones francesas y hablamos de la invasión rusa en Ucrania, que este domingo cumplió 2 meses. La administración de Volodymyr Zelensky dijo que el presidente ucraniano se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y con el jefe de defensa, Lloyd Austin, en Kiev. El encuentro, del cual no se conocen detalles y que no ha sido confirmado por la Casa Blanca, supondría la visita de más alto rango por parte de Washington a este país desde el comienzo de la guerra. En los últimos días, Zelensky ha insistido en sus llamados para que la Unión Americana los apoye con un armamento de mayor capacidad para hacer frente a las tropas rusas.
Ucrania y Rusia celebraron este domingo la Pascua ortodoxa, pero bajo condiciones muy diferentes. Zaporilla, ciudad del sur ucraniano, a pocos kilómetros de las tropas de Moscú, vivió la fiesta bajo el temor de nuevos ataques. Nuestras enviadas especiales, Leticia Álvarez e Irene Sabio, se desplazaron hasta el lugar y nos cuentan cómo transcurrió una de las fechas más importantes para los ortodoxos en medio de una guerra. Tatiana y Yaroslav celebran en su casa de Zaporilla la Pascua ortodoxa en plena guerra. Esta familia vive a tan solo 50 kilómetros de las tropas rusas. Desde que empezó la guerra se resguardan cuando oyen el sonido de las sirenas. Temen acudir a la iglesia después de los últimos ataques de Rusia. Cuando escuchamos que Rusia habla de provocaciones, entendemos que ellos lo harán. Las noticias de ayer de lo que hicieron en Odessa, muchas personas murieron. ¿Para qué? Ellos solo bombardean con cohetes edificios como este. Hoy es día de celebración, de juntarse con toda la familia. Pero en Zaporilla más de la mitad de la población ha dejado sus hogares y esta ceremonia se vive con inquietud. Me gustaría sentir alegría, pero no puedo evitar sentir inquietud. No me puedo lavar la cabeza porque cuando voy al baño suena una alarma y tendré que correr con la cabeza mojada. Y cuando preparo la comida me levanto a las 5 y a las 6 de la mañana empezarán las alarmas. Sin embargo, en la iglesia ortodoxa ucraniana de Sviatopokovsky, la guerra no ha paralizado la celebración de la resurrección de Jesús. A pesar de las amenazas, muchos ciudadanos han decidido venir aquí a la principal iglesia ortodoxa de Zaporilla para celebrar la Pascua ortodoxa. Svilana es profesora en un colegio de Zaporilla y reza cada noche para que su ciudad no termine como la martirizada Mariupol. Tengo fe en que Dios nos protegerá, que ningún misil caerá en nuestra tierra de Zaporilla, que la Virgen de Pokrov ha cubierto con un manto a Zaporilla y estaremos a salvo. Sin esperanza de una paz cercana, los que se quedan rezan porque la invasión rusa termine pronto. El Congreso de El Salvador aprobó en una plenaria extraordinaria una prórroga de un mes del régimen de excepción que rige en este país desde el 27 de marzo y cuya extensión solicitó el presidente Nayib Bukele para la lucha contra las pandillas. El legislativo dio su luz verde con 67 votos a favor. Así las cosas, el gobierno seguirá teniendo la capacidad de realizar detenciones sin órdenes judiciales e intervenir las telecomunicaciones. Detalles desde Antigua, Guatemala, con nuestro corresponsal en Centroamérica, Andrés Suárez. Con 67 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en la noche de este domingo y por mayoría la prórroga de 30 días del estado de excepción propuesto por el presidente Nayib Bukele en su denominada guerra contra las pandillas. La sesión estuvo marcada por la intervención de los diputados que en su mayoría aprueban y además apoyan las medidas que el presidente centroamericano ha tomado en la persecución y captura de los más de 16.000 pandilleros en el término de un mes, pero también tuvieron eco las voces disidentes de la oposición que denunciaron vejámenes, violaciones de derechos humanos, la detención arbitraria de centenares de personas solamente por tener tatuajes en su piel y además la muerte de varios de los pandilleros durante los arrestos. De esta manera se aplaza por un mes el estado de excepción que suprime en este país centroamericano las libertades civiles y constitucionales y amplía y faculta a la policía para perseguir y capturar a la mayor cantidad de pandilleros posibles a quienes se les atribuye la ola de violencia que dejó en el mes de marzo más de 80 asesinados en tan solo 3 días. Según el gobierno de Bukele, es necesario esta extensión del estado de excepción porque de los 70.000 mareros que se registran en las cuentas oficiales del gobierno de Bukele, ya hay 32.000 en las cárceles, pero quedan más de la mitad en libertad. Terminamos esta emisión en las calles de Japón con el desfile del Día del Orgullo Gay. Miles marcharon por el distrito de Shibuya en una celebración de su identidad y para defender una sociedad sin discriminación. Con esas imágenes despedimos esta emisión informativa en France 24, pero quédense porque la información continúa.